Ya estoy leyendo tu mensaje. La señal está bastante mala y que tuviste problemas para entrar. Bueno, entonces no había iniciado porque básicamente eres el primero que se conecta. Entonces, vamos a comenzar con la sesión. Ya subí las notas de combustible. Necesito que en un tiempito vayas al aula virtual y puedas hacer la autoevaluación para completar la nota del primer corte y así tengas ya tu nota de combustible. En el aula virtual que está habilitada voy a subir esta presentación que voy a compartir contigo hoy. Hoy vamos a hablar, no es de escenario mundial, hoy vamos a hablar de motores. Entonces, hoy va a ser una clase de mecánica automotriz. Básicamente tenemos que entender cómo, dime Kevin, te leo. Déjame ver si es que yo no lo activé o si... Fue un error mío en el aula virtual. No lo había activado. Pensé que lo había hecho. Bueno, entonces al final de la clase yo lo hago rapidito para que lo puedas presentar ahí mismo, ¿sí? Me pareció haberlo hecho, pero ya veo que no lo hice. Bueno, entonces vamos a ver lo que es motores. Hoy la importancia de conocer cómo funcionan los motores. En este caso vamos a ver motores de gasolina y motores que funcionan con combustible diésel, justamente para conocer y para saber qué es lo que sucede dentro de los motores de los carros, por qué tenemos el problema de polución y de contaminación. Estos días de cuarentena supuestamente ya se ha disipado la neblina que estaba constantemente sobre Bogotá, se respira un aire supuestamente más limpio y eso es obviamente porque hay menos circulación de transporte en las vías. Entonces empezamos preguntándonos qué es un motor. Entonces, para responder esta pregunta, podemos decir que un motor es una máquina que está diseñada para convertir energía. En nuestro caso, la energía la proporciona el combustible y el movimiento mecánico útil. Aunque existe gran variedad, los tipos de motores utilizados en automóviles, autobuses, camiones y tractores son muy similares y comparten tipos comunes de componentes. Entonces necesitamos estar familiarizados con todos los componentes principales de un motor para explicar cómo funciona él. Y para eso vamos a hacer una breve descripción de sus componentes como parte del ejercicio de terminología. Entonces aquí tenemos un motor, básicamente va a estar compuesto por una serie de pistones que van a tener un movimiento alternado. Esos pistones van a ir van a activar una cámara de combustión, que es estas cositas que están aquí, estos espacios donde están las flechas bidireccionales. Y va a estar, ese movimiento va a estar accionado por unas bielas y un cigüeñal que va a tener un movimiento circular que transmite este eje mediante poleas y correas. Entonces, el movimiento giratorio nos va a redundar en un movimiento lineal con respecto a estos piñones y esos movimientos lineales van a estar sincronizados de tal manera
de que ocurra dentro de estas cavidades el proceso de combustión y por ende la generación de la energía. Entonces, vamos a ver las piezas. Este es el bloque del motor, donde se van a encontrar los cilindros. Estos son los cilindros donde van a estar insertadas las bielas y el cigüeñal. Va a estar por aquí abajo en el eje. Los pistones, que ya mencionamos que eran los componentes que iban a hacer esa función de comprimir los gases que van a estar dentro de esta cavidad para que exista la combustión en sus cavidades. Vamos a tener las bielas que van a ser, lo pongo en inglés para que vayas relacionando también los términos, para que sea la conexión entre el movimiento circular que genera el eje en el cigüeñal y el movimiento lineal que van a activar los pistones dentro de las cavidades. Tenemos el cigüeñal, que en inglés se va a llamar crankshaft, y básicamente es el que proporciona el movimiento. Tenemos el cabezal del bloque de motor, que va a ser la cubierta donde van a estar las válvulas de entrada y salida de gases. Ya vamos a ver cuáles son esos. Justamente son estas. Las que va a ocurrir la combustión. Y la tubería de salida, que es donde van a salir los residuos, los vapores residuos de la combustión que ocurrió en la cámara. Entonces, esas válvulas van a estar sincronizadas con, yo tenía el nombre y se me acaba de ir el nombre, con estas válvulas, las válvulas de admisión, perdón, estas son las válvulas de admisión a la cámara de combustión. El proceso donde estemos, si estamos en el proceso de iniciación de la combustión, donde van a entrar los gases justamente para ser comprimidos en el caso de los motores diésel o para que ocurra la combustión por inyección para los motores de gasolina. Y luego, cuando ocurra ya la combustión y salgan los vapores que van a ser resultantes de la reacción dentro de la cámara, se va a abrir la válvula de salida. Profe, una cosita, sí. Se le está escuchando muy bien y deme 2 minuticos, por favor. Ya vuelvo. 2 minuticos. Sí, ok. Eliminar. Listo, profe. ¿Me puede explicar nuevamente la diapositiva anterior? Pues a que se le escuchaba como con interferencia. Esta. Sí, señora. Sí, dame un segundo. Bueno, entonces estábamos hablando de que para que ocurra la combustión dentro de la cámara, tienen que entrar los gases, que van a ser los gases que van a iniciar la combustión dentro de la cámara. Y para ello necesitamos que esos gases tengan una regulación, y esa regulación la dan las válvulas de admisión. Entonces, cuando se va a iniciar
el proceso, las válvulas de admisión se abren para permitir el paso de los gases que van a realizar la combustión dentro de la cámara. Y posteriormente, cuando ya haya ocurrido la combustión, se va a abrir las válvulas de salida, justamente para permitir que los gases de la combustión, producto de la combustión, salgan hacia lo que sería nuestro escape en el carro, o la tubería de escape, lo que ustedes llaman exhaustos. Entonces, los motores a gasolina lo que van a tener es una bujía, y la bujía lo que va a hacer es iniciar la combustión con un chispazo. Ese chispazo va a permitir que dentro de la cámara donde están esos gases combustibles puedan iniciarse la combustión. Entonces, luego que se inicia la combustión, esa combustión va a generar como como una especie de explosión, pero no es una explosión, es como un golpe, un knock, bueno, en inglés se llama knock, que hace que los pistones se muevan. Entonces, se va a inyectar y esa conjunción de gas presurizado y de combustible va a permitir que se genere la combustión dentro de la cámara y así genere la energía que necesitamos para accionar el motor. Ya vimos cada uno de los componentes que es dentro de esa cámara. Esa cámara va a tener un recorrido, tener una combustión, y si no, vamos a tener un producto de la combustión que va a la cámara. Entonces, eso lo manejamos básicamente por posiciones. Entonces, cuando la posición del pistón está en la parte superior, es decir, que ha recorrido toda la longitud de lo que sería el cilindro, lo vamos a llamar el centro muerto, o sea, la posición de centro muerto en el tope. Y luego, cuando inicia el descenso, vamos a tener que el pistón se va a ubicar en el lugar muerto en el fondo. Entonces, fondo muerto en el centro. Este movimiento hace que vean que es un movimiento lineal, aunque el eje lo acciona un movimiento circular. Entonces, cuando el pistón está en la posición superior, lo llamamos punto muerto superior. Está en la posición inferior, lo llamamos punto muerto inferior o de fondo. Entonces, las distancias entre el punto muerto superior lo vamos a llamar TDC, y el punto muerto inferior se va a llamar BDC, que es la distancia a la que se mueve cada vez el pistón y se denomina carrera. La longitud que va a recorrer ese pistón en el cilindro lo vamos a denominar carrera, o stroke en inglés. Entonces, el diámetro interior del cilindro se denomina orificio. Las dimensiones de la carrera y el orificio nos van a dar el volumen total de barrido por el pistón en una carrera, lo que llamamos desplazamiento del volumen de un motor. Aquí está la fórmula, que es básicamente el volumen de un cilindro, donde N va a ser el número de cilindros, el stroke, que es la carrera que va a recorrer, el pi, 3,1416, el diámetro del interno del cilindro, elevado al cuadrado entre 4. Entonces, cuando decimos que un motor tiene 4 cilindros y es un motor de 2 litros, significa que el volumen total del barrido del pistón es de 2 litros y tiene 4 pistones, ¿sí? Al usar una ecuación muy simple, el desplazamiento del volumen total se calcula de la siguiente manera. Entonces, cuando tenemos un motor de 2 litros, decimos que es un motor pequeño, porque básicamente lo que consume son 2 litros cada vez que acciona el motor. La última definición de esta sección de terminología es la relación de compresión.
La relación de compresión es la proporción del volumen dentro del cilindro cuando el pistón está en la posición más baja sobre el volumen dentro del cilindro cuando la posición está en la zona superior, en el tope. Entonces, una relación de compresión es como un indicador que nos está diciendo si está efectuando de manera efectiva, valga la redundancia, el recorrido de la carrera del pistón. Entonces, por supuesto, esta es una descripción muy simplificada. Ya lo que queremos es conocer cómo se maneja un motor de forma básica, cómo entra allí el hecho de que tenga un combustible de tal tipo o un combustible de distinta forma. Ahora los motores también se pueden clasificar de manera distinta, se pueden clasificar por el diseño, la fuente de energía, la configuración, etc. La mayoría de los motores utilizados como fuente de alimentación para automóviles siguen un ciclo termodinámico con 4 pasos básicos que se repiten constantemente, cada 2 revoluciones, y se llaman motores a 4 tiempos. Entonces, ¿cuáles son los 4 tiempos? El primer tiempo es el tiempo de admisión, se abre la válvula de admisión, vean que está aquí la válvula de admisión que habíamos visto anteriormente, permite el paso de los gases. Luego va a venir una posición 2, un segundo tiempo, que es comprimir esos gases dentro de la cavidad, ya las 2 válvulas se van a cerrar. El tercer tiempo es la expansión, producto de la combustión, y el cuarto tiempo es ya el permitir la salida de los gases producto de la combustión. Aquí se abre la válvula de escape y salen los residuos o los productos de la combustión ocurrida dentro de la cavidad del motor. Entonces, la primera carrera es la de admisión, como vimos en la figura anterior. Entonces, en esa posición se abre la válvula de admisión, permite los pasos de los gases, y los gases van a desplazar un poco ese pistón. Recuerden que antes estaba en la posición TDC, que está en la parte superior, y se desplaza un poco producto del empuje que realizan los gases que están dentro de la cámara. Y lo podemos ver aquí también. Entonces, cuando el ángulo del cigüeñal se mueve, voy a tener aquí la relación de cómo es durante la entrada de los fluidos hacia la cavidad del motor y cuál dentro de esta cavidad. La segunda etapa es la de compresión. Entonces ya el gas que iba a entrar dentro de la cámara entró y ya vemos que las válvulas que estaba aquí en principio en el TDC, ahora ya pasó justamente un poco más allá del BDC. Todavía no hay presión dentro de la cámara. Vamos a iniciar lo que sería el proceso de compresión. Cuando llegamos a comprimir, se eleva este piñón y lo que ocurre es que el gas que había entrado, el gas combustible que había entrado aquí, lo comprimo a tal punto de que reduzco justamente su volumen, y esa reducción de volumen junto con el accionar de la bujía en el caso de los motores a gasolina, inician lo que sería una combustión dentro de esa cámara. Entonces, cuando el pistón alcanza el punto justo antes del punto muerto superior, la bujía se enciende y se quema el combustible. Esto puede variar, pero el aumento de presión producido por la combustión obliga al pistón a retroceder hacia el punto muerto inferior. Esta explosión, bueno, explosión entre comillas, no es explosión, acuérdense, es combustión, genera un impacto que hace que el pistón baje totalmente.
Entonces vean que alcanza un pico de presión dentro del cilindro y posteriormente esa potencia que va a producir esos gases empujan al pistón y eso se transmite al cigüeñal y a través de los mecanismos de biela que habíamos visto inicialmente. Entonces, luego de que ya ocurre esa ignición dentro de la cámara, él vuelve a su posición inferior y los gases, vean que se permite la salida de los gases, la válvula de salida permite la salida de esos gases porque ya cumplió su función, que era generar esa compresión y generar esa energía para mover el pistón y por ende el cigüeñal. El cigüeñal a través de los mecanismos de biela. Entonces, finalmente, al final de la carrera, una vez se alcanza la posición de punto muerto inferior, la válvula de escape se abre. El pistón comienza a ascender nuevamente dentro del cilindro y la válvula de escape abierta cierra al permitir que todos los gases salgan, obviamente, y luego se vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, como ven, es un ciclo sencillo de 4 tiempos, es un motor a 4 tiempos y requiere 2 revoluciones para completar el ciclo completo. Ahora que hemos visto el principio de funcionamiento de un motor de 4 tiempos, pasemos a las diferencias entre los motores de gasolina y diésel. La gasolina y el diésel son productos derivados del petróleo, como todos sabemos, pero sus propiedades son distintas. En consecuencia, los motores que funcionan con diésel o con gasolina tienen características distintas. Por ejemplo, en la figura de la izquierda tenemos los motores Otto, que son los motores a gasolina, y los motores diésel a la parte derecha. Entonces vemos que las emisiones o la composición de los gases de escape en uno son distintos el de gasolina es distinto al de diésel. El de gasolina tenemos presencia de CO2, nitrógeno, vapor de agua, un porcentaje de hidrocarburos que no fueron totalmente, no reaccionaron totalmente dentro de la cámara de combustión, un elemento óxido, no es óxido nitroso ni óxido nítrico, sino es un NOx, por eso se le dice NOx, porque dependiendo de la composición de esa gasolina, vamos a tener una proporción de óxido nítrico, óxido nitroso, o qué elemento es el que sale por el escape. Y el monóxido de carbono, obviamente. Mientras que los motores diésel van a tener, por supuesto, nitrógeno como gases de escape, el dióxido de carbono como gases de escape, el vapor de agua como gases de escape, oxígeno, cosa que no lo tenía el motor a gasolina, en cambio el motor de diésel sí va a emitir un gas de escape que es óxido, pero vean la proporción de los gases que nosotros decimos que son los generadores de polución, los gases contaminantes. Aproximadamente 0.3%, mientras que la gasolina está entre 1 y 2%. Entonces, dentro de ese 0.3% de los motores a diésel tenemos dióxido de azufre. Profe, pero no se supone que lo que causa la polución, bueno, que los de diésel causan más polución que los que son a base de gasolina, puesto a que botan, o sea, tengo entendido que el CO2 es básicamente lo que contamina la capa de ozono. Sí, pero según esta figura, que la tomé de esta página web, dice que aproximadamente un 14% de CO2 emite el motor a gasolina, mientras que el motor a diésel solamente 12%. O sea, si es el elemento contaminante, el motor diésel es el que, con respecto al CO2, contamina menos. Pero con respecto a los residuos o particulantes, sí tiene mayor cantidad los motores diésel. Tiene monóxido de carbono, tiene óxido nítrico, tiene hollín, incluso partículas de hollín, y menor porcentaje. dióxido de azufre. Menor porcentaje, sí. Sí. Ok, profe. Entonces, comenzamos con el motor a gasolina, ya que la gasolina es el combustible que más utilizamos. Los motores a gasolina se llaman a veces motores encendidos por chispa.
Es una mezcla de combustible y aire que generalmente se mezcla previamente en el sistema de admisión antes de entrar a la cámara de combustión. Dado que la mezcla de aire-combustible se realiza antes de ingresar a la cámara, la mezcla es muy homogénea y luego se usa una bujía para cronometrar la combustión para un rendimiento óptimo. De hecho, es la chispa que inicia la combustión para que la mezcla homogénea se queme. Entonces, ese es la importancia de tener este tipo de motores, es que la bujía sincroniza con un sistema eléctrico, un sistema, ya lo vamos a ver más adelante, que sincroniza lo que sería la entrada de los gases de la mezcla homogénea y el encendido de la bujía. Mientras que el motor a diésel no es encendido a bujía. El motor diésel a menudo lo denominan motor de encendido por compresión y se diferencia por varias. Primero, el aire se introduce en la cámara de combustión a través de un sistema de admisión. O sea, a menudo la presión es elevada gracias a la turboalimentación. A medida que el pistón se eleva, el aire se comprime a una presión mucho más alta que los motores de gasolina, porque tienen una mejor relación de compresión, mucho mayor en los motores diésel. Entonces, a una presión mucho más alta que en los motores de gasolina, gracias a una relación de compresión mucho mayor del motor diésel. Entonces, por eso es que se dice que el motor diésel es mucho más eficiente que los motores a gasolina, justamente por la relación de compresión. No porque el diésel sea más barato que la gasolina, es porque la relación de compresión dentro del motor, dentro de esa cámara donde están los cilindros y el pistón, reacciona mejor a la compresión que la mezcla de hidrocarburos y aire que teníamos en los motores de gasolina. Entonces, para cronometrar adecuadamente ese inicio de la combustión en un motor diésel, dependemos de la inyección del combustible directamente en la cámara de combustión, que ahora ya contiene aire caliente a alta presión. Entonces aquí no se inicia con chispas, sino básicamente ese aire está tan caliente y está a tan alta presión que lo que necesita es un poco de combustible inyectado dentro de la cámara para iniciar el proceso de combustión. Entonces, en lugar de la chispa, la dinámica del aire es que éste esté altamente comprimido para iniciar la combustión y luego el combustible se propaga en el cilindro e inicia lo que sería la reacción. Hay un breve retraso entre la inyección inicial de combustible y el inicio de la combustión. Durante este retraso, el diésel se vaporiza y se mezcla con el aire. Cuando comienza la combustión, la mezcla sigue en marcha y es esencialmente heterogénea. Entonces aquí hay dos videos para que lo vean. Posiblemente no tenga audio o no se escuche, pero básicamente es para que observen qué es lo que sucede dentro del motor. Le voy a poner los subtítulos.
Bueno, entonces vamos a ver el otro video. Bueno, entonces con estos dos videos espero que les haya quedado un poco más claro cómo funciona un motor a combustible diésel y otro motor a combustible eh, a gasolina y a diésel, perdón. Entonces, la pregunta era, no se escuchaban los videos, por eso puse los subtítulos para que pudieran leer lo que estaba diciendo el video. Entonces, si no hay más, si no hay preguntas,
acerca del tema lo dejamos hasta aquí. Hay otra parte que es cómo entran los fluidos dentro al sistema, pero lo que nos importa a nosotros es qué ocurre. Por supuesto que después que pasa del motor hay todo un sistema de escape, entonces... bueno, chévere, Kevin, que vuelvas a ver los videos porque en verdad son muy ilustrativos. Para la semana que viene, por favor, traigan leído lo que es el sistema de escape, o como le dicen ustedes, los exhaustos. Entonces, ¿qué es un exhaustos? ¿Para qué se utilizan? ¿Por qué? ¿Cuál es la función principal que debe cumplir estos exhaustos? ¿Cómo podemos nosotros mejorar el filtrado de las partículas en el exhausto justamente para que no contaminen al ambiente, y eso es parte del trabajo que vamos a hacer para esta asignatura. Es cómo minimizar el impacto que generan los motores de gasolina o de diésel a minimizar los impactos ambientales, ¿sí? Entonces, este es un tema que está muy de boca en boca, porque la mayoría de los problemas que achacan a la contaminación en las ciudades es por la emisión de polución, de contenido de particulado mediante el uso de combustible. Entonces ahí siempre nos castiga en ese sentido, que porque los combustibles fósiles son los que contaminan, pero tenemos que ir un poco a ver, ok, está bien, yo soy el ente contaminante. ¿Por qué estoy contaminando? Porque mi gasolina tiene elementos perjudiciales para el ambiente. ¿Qué tipo de gasolina estamos haciendo en las refinerías? Ese combustible se puede mejorar. ¿O qué puedo hacer entonces? Por ejemplo, permitir la circulación de los carros de un cierto tiempo hasta acá. Por ejemplo, los carros o los buses, que son los que más contaminan, tienen mucha cantidad tienen motores que son muy antiguos, y esos motores por lo general ya perdieron su eficiencia, ya los pistones ya están todos de alguna manera con algún daño, entonces no producen en la combustión que deberían realizar dentro de la cámara, entonces quedan muchos residuos, mucho particulado allí a la salida de este motor. La semana que viene, te lo voy a copiar aquí en el chat, leer acerca de los escape de motor, o como le dicen en Colombia, exhaustos. Entonces, hay catalizadores en los exhaustos. ¿Qué hay en el ciclo? ¿Cómo mejoramos las propiedades de ese combustible que estamos usando en los motores? O si el problema es o radica en los exhaustos. ¿Sí? Para la semana que viene, eso es lo que vamos a ver. Listo, profe.
Entonces, nos vemos la semana que viene. Cuídense, ya subí las notas. Me falta que hagan la autoevaluación, que ya la voy a subir ahorita, la llenen. Y obviamente pueda subir su nota completa ya para el Q10. Bueno, Kevin, bueno, Nelson ya se retiró, pero bueno. Chao, nos vemos la semana que viene.